Bienvenidos a un nuevo episodio de Comental con Freddy Cova, donde exploramos herramientas, filosofías, estilos de vida, anécdotas y relatos con el propósito de entender este viaje que llamamos vida. Nuestro invitado del día de hoy es Douglas Luengo, quien es un destacado profesional en el ámbito de contabilidad y finanzas y actualmente ejerce como supervisor de impuestos en GBS Group. Tiene una formación académica que incluye una maestría en contabilidad y una licenciatura en contaduría pública. La historia de Douglas es una de valentía y tenacidad. Después de un grave accidente que lo obligó a aprender de nuevo a caminar, hablar y realizar las tareas cotidianas, su viaje de recuperación es un testimonio de superación y perseverancia. En este episodio exploramos no solo su trayectoria profesional, sino también desmitificamos conceptos erróneos sobre personas con discapacidades y hablamos sobre la importancia del humor en nuestras vidas y otros temas profundos. Espero que disfruten de esta conversación inspiradora y reveladora como lo hice yo y con ustedes, Douglas Luengo. Douglas, muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Todo bien, Freddy, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí emocionado. Tenía años sin hablar contigo cara a cara. De verdad, mucho tiempo, el tiempo vuela. El tiempo vuela, sí, señor. Douglas, quiero comenzar primero preguntándote por la franela que tienes puesta, que dice Second Chances. Háblame de eso. Bueno, Second Chances es básicamente mi moto en los últimos años, porque me he dado cuenta de lo valiosa que es tener una segunda oportunidad, que puede ser una segunda oportunidad en cualquier cosa, en el trabajo, en la vida, en el amor, en lo que quieras, depende de tu circunstancia particular, puede significar algo distinto, pero cuando tienes una segunda oportunidad tienes que aprovecharla, porque las segundas oportunidades son raras en esta vida. Entonces, simplemente vi la franela, tenía que comprarla, aquí estamos. Perfecto, qué bueno. Eso es así. Por ahí creo que era mi papá el que decía, o a lo mejor es un dicho famoso, las oportunidades las pintan calvas porque no hay que pelarlas. Algo así es. Exacto, asertivo el dicho de tu papá. Para dar un poco de contexto, antes de seguir profundizando contigo en la conversación, quisiera que resumieras o contaras tu historia del accidente que ocurrió en diciembre del 2010 a los que nos están escuchando. Ok, bueno, para los que no conocen, mi nombre es Douglas y sí, tuve un accidente hace 12 años, casi 13 años van a ser en diciembre. Fue en diciembre de 2010. Me dispararon, me pegaron un disparo. De ese disparo surgieron muchas secuelas. Básicamente la más grave es una parálisis de medio cuerpo, la parte derecha de mi cuerpo. Y el accidente me dejó en cama. No podía caminar, pero lo interesante de todo eso es lo que ha pasado después del accidente, cómo fui desde ese momento en que estaba en una cama hasta donde estoy hoy, que ya he logrado caminar, hablar, desenvolverme en muchos aspectos de la vida y profesionalmente igual. Hubo un tiempo, básicamente yo tengo conocimiento de lo que hice ese día como hasta las 5 de la tarde. El accidente fue como a las 7, digamos, el Ok, accidente. Me acuerdo de todas las cosas hasta el 11 de diciembre a las 5 de la tarde y no me vuelvo a acordar de las cosas sino hasta el 11 de enero de 2011. ok, un mes. Sí, pero no estuve en coma. Probablemente a razón de las medicinas. No me acuerdo de ese tiempo. No me acuerdo ni que estuve en un hospital. No me acuerdo de nada de eso. Pero no estuve en coma. Siempre estuve consciente, aunque no estuve consciente, pero no estuve en coma. Ok, ok. Bueno, porque tú pones en uno de tus posts en Instagram, escribes que te despiertas y no, cuando te dice, creo que es la enfermera, tú le Mm. preguntas que qué día es hoy, te da la fecha y te comienza como que a entrar todas estas preguntas en tu mente, como que, ok, ¿qué pasó el último mes? Explícame cómo más o menos Ok. fue ese momento. Ok, sí, bueno, no estuve en coma, pero Ujú, como te digo, estuve inconsciente. No me acuerdo de nada de lo que pasó entre el 11 de diciembre y el 11 de enero. Entonces, claro. probablemente en el post me refería a eso. Un momento en mi vida que es un borrón. Desde el 11 de diciembre hasta el 11 de enero estuve en el hospital más o menos como 25 días, 20 días, no sé, quizás en fin de año o para principios de fin de año ya estaba en mi casa.
Ok. Pero no me acuerdo cuando llegué a mi casa, ni siquiera me acuerdo de los primeros días, sino hasta el 11 de enero de 2011, cuando me despierto y pienso qué Ujú. pasó, quiénes son estas personas, qué pasó con el año nuevo. Me hacía un poco de preguntas porque creo que lo más interesante de la historia es que yo no podía hablar. Tenía todo mi cerebro intacto, me acordaba de quién era, me acordaba de qué había hecho, dónde nací, me acuerdo de todo antes del accidente, pero no podía hablar. Entonces, para mí fue bastante impresionante ese momento y quizás eso fue lo que quise transmitir en el post de Instagram que leíste, Claro. porque eran demasiadas preguntas. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo mover la mitad de mi cuerpo? Muchas preguntas, pocas respuestas. De ese momento a poder comenzar a hablar otra vez, ¿cuánto tiempo transcurrió? Transcurrió 6 meses. Ok, Como en los 4 meses yo comencé a medio hablar, medio se entendía. O sea, ok. quiero decir, no es que no podía hablar porque no me salía la voz, era Ujú. que nada más podía decir todo el tiempo. Yo hablaba, yo modulaba y eso era el sonido que salía. Wow, ok. Entonces, pues, ya como a los 4 meses se empezó a entender. O sea, algunas palabras no, pero ya algunas se entendían. Los que me escuchaban mucho tiempo en el día, más aún, me entendían más aún. Pero ya como a los 6 meses yo empecé a hablar bastante entendible para todo el mundo. ¿Y eso es mediante terapias que hacías todos los días o cómo funcionaba eso? Yo tenía un horario de terapia bastante estricto. Ok, Iba a terapia en la mañana física, en la tarde física y como a las 6 de la tarde también tenía terapia de la voz. Entonces yo iba a un doctor, bueno, un terapista en este caso, que hacía terapia del habla, me ayudó hacemos ejercicios de la cara que me ayudaron también a emitir el sonido correcto. wow, ok. Ella fue clave, siempre me voy a acordar de ella porque, aparte, muy cómica. En ese momento yo no podía sino pensar en cosas malas y ella siempre tenía una anécdota que contarme o algo que me daba bastante risa, entonces siempre me voy a acordar de ella porque fue alguien que hizo que mi año no fuese tan malo, siempre tenía buena actitud. Estuve viendo tu Twitter y me fui hasta el 2011 y muchos de tus tweets eran, creo que hubo uno que era como que hoy no tengo terapia, qué felicidad, o sea, hoy me puedo relajar. Y me imagino Oh, que para wow, ti debe wow. haber sido bastante fuerte todo ese año. Cuando dices que este schedule de terapia casi de mañana a noche, ¿esto fue así durante cuánto tiempo? Primero quiero felicitarte, en verdad que te fuiste hasta Twitter, eso, ay, qué de años. Y sí, me acuerdo de ese tweet que tú estás mencionando. Mi horario de terapia era muy estricto, comenzaba como a las 9 y 10 de la mañana, terminaba a las 12, luego a las 2 de la tarde seguía con terapia ocupacional y física, luego, como te dije, tenía terapia de voz, y eso duró más o menos como 2 años o 2 años y medio. Más o menos, así estricto como 2 años y medio. Bastante fuerte. Y obviamente, durante este periodo de tiempo, yo me imagino, como ya tú me lo comentaste, la mente se te iba para lugares oscuros, como dijiste. ¿Cómo eso lo fuiste cambiando? ¿Fue mediante tus padres, tus amigos, o sencillamente como la camisa que tienes ahora? O sea, agarraste la segunda oportunidad y dijiste, y cambiaste. ¿Cómo fue ese proceso? No, eso, second chances, esto lo digo hoy, pero en esos momentos, second chances no era lo que estaba pensando. Pero indudablemente mis padres, digamos que hoy llegué a un 80, a un 100% de cómo estoy, sería 40% por mí, 40% de mis padres y 20% digamos de mis amigos. Todos jugamos un rol importante. Tuve muy buen grupo de soporte. Mis papás, ellos deberían estar sentados aquí contigo, no yo. Y mis amigos también fueron
especiales en ese momento. Indudablemente no lo hubiese podido lograr si no fuera por toda la gente que tenía alrededor mío en ese momento. Qué importante el círculo con el que te rodeas y que al final que te demuestren el apoyo. Claro, yo me imagino entonces que durante estos 2 años tu vida está en pausa, académicamente hablando. Hay otro post que pones que es cuando te gradúas del CEBAS. Y dices, lo estoy parafraseando, pero hoy me debería estar graduando de la universidad, pero me estoy graduando del CEBAS, un paso a la vez. O los pequeños logros también cuentan, algo así. Háblame un poquito Sí, de eso, ese sentimiento de, ok, debería estar acá, pero igual estoy haciendo progreso poco a poco. sí, ese post significó bastante para mí porque yo debía estarme graduando ese día como ingeniero. Mis compañeros con los que empecé la universidad se estaban graduando ese mismo día como ingeniero. Y yo no me estaba graduando como ingeniero, ni siquiera había empezado la universidad para ese momento. Pero bueno, había empezado el CEBAS. Yo, antes de comenzar la universidad, nuevamente comencé estudiando en el CEBAS porque pensaba que tenía que comenzar por algún lado y un estudio que, o sea, tenía que ir a clases como por 2 horas o hora y media, que eso me lo ofrecía el CEBAS. Entonces terminé por eso el curso en el CEBAS, los 19 niveles o 20, no sé cuántos eran. Y me gradué del CEBAS, justo el mismo día que me hubiese graduado como ingeniero. Pero después del CEBAS, comenzaste después en URU. Sí, después del CEBAS volví a la ingeniería, Ok, que era lo que yo quería en ese momento. Pero por cuestiones de la vida no pude seguir con ingeniería, no, que quería volver a comenzar una carrera y terminé estudiando contaduría pública en Maracaibo, donde sí. Me gradué, eso fue más o menos cuando la terapia bajó de intensidad. O sea, la ok, terapia fue muy intensa, como hasta los 2 años y medio, 3 años, como en los 2 años y medio, 3 años, comencé en UDO, en la universidad. Y me gradué como contador público en el año 2016 y a pesar de que es súper fuerte como profesión, me siento muy afortunado de haber elegido lo que elegí, por casualidad, pero eso elegí. claro. Ok, y ahorita nos adentramos a esa parte de la profesión, pero quiero seguir un poquito en la parte de la recuperación en este proceso. Entonces, obviamente tenías tu vida donde podías comenzar a hacer ya cosas normales, por así decirlo, retos académicos que los que tenías siempre planteados, pero seguías con esta parte de tu recuperación. Digamos, la parte motora y física, porque tú pones un post en Instagram y recomiendo tu Instagram porque me verdad es fascinante cómo tú exploras todo tu viaje. Tú pones un post que es con tu mano haciendo un ejercicio y dices como que esta mano es la que más me ha costado, o sea, todavía me ha costado muchísimo. El hecho de ir a la universidad y tener que, sabes, como que lidiar con este mundo de accesibilidad, ¿cómo manejabas todo ese proceso? O sea, yo me imagino que tenías amigos, pero ya, porque ya no eran tus amigos del colegio con los que estaban, eran personas nuevas. Así. Eran personas nuevas y buenísimos amigos en verdad que hice en la universidad y eran como 2 o 3 años menor que yo, pero indudablemente nos juntamos como si tuviésemos la misma edad. Pero bueno, con respecto a la accesibilidad, sí fue algo con lo que tuve que luchar en un principio, porque en Venezuela no hay casi facilidades o lugares que puedan ser accesibles para la gente con algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad motora Claro. muy complicada. Por ejemplo, subir escaleras o no hay rampas o si estás en una silla de ruedas era mucho peor. Gracias a Dios, yo no tuve que ir nunca a la universidad en silla de ruedas. Hay una anécdota que vi en tu Twitter hablando del índice del Macombo. Que tiempo sin acordarme de esa tweet. Realmente me refería que justo antes del evento, del altercado, Ujú. eh,
Por supuesto que el Macombo del día era algo que todos queríamos en ese Ajá, momento porque costaba, no sé, ya no me acuerdo, como 10 bolívares, pero era un combo que los lunes te ofrecían el McPollo, los martes el Big Mac o algo así. Entonces era como, ya había pasado como un año, ya era como 2011 o 12 ajá. y el Macombo del día había aumentado muchísimo. Entonces, para mí eso, como yo nada más me acordaba de las cosas de antes del accidente, o era lo que tenía en mente, y de repente ver el Macombo del día en 25 bolívares era una locura para mí. Claro, tú dijiste como que, ¿qué Entonces, pasó aquí? Yo lo había ¿qué dejado en pasó? tanto. Yo lo dejé en 10 bolívares o en lo que costaba y ahora me cuesta 20. ¿Qué pasó? Mira, y te quería preguntar, ok, tú obviamente te recuperas, como estabas diciendo, comienzas a ir a la universidad, nunca necesitaste ir a la universidad con sillas de rueda, y esto me lleva a algo que comenzó a ser parte de tu vida bastante presente, que es las carreras. Hiciste una carrera de Cobeca, creo que fue en el año 2014, donde tu tiempo fue de 3 horas, y luego el año siguiente reduciste ese tiempo por 30 minutos, fue de 2 horas y media. ¿Qué te motivó a comenzar a hacer este tipo de actividades? ¿Qué me motivó? Bueno, yo no le tengo que probar nada a nadie porque no es así, pero yo quería demostrar que yo podía hacer lo que nadie pensara que yo podía hacer. No era una cosa de que yo le quería mostrar al mundo de que yo era nadie. Sin embargo, sí sentía, y todavía lo siento, que hay gente que me conoce, sabe cómo soy, sabe lo que he hecho, y sin embargo coloca algunas limitantes entre no, Douglas no puede hacer esto o no puede hacer aquello, mejor no le digo. Yo quería demostrarme a mí mismo que yo podía hacerlo y por eso comencé a caminar. Por supuesto que después la motivación cambió, ya no siento que le tengo que demostrar nada a nadie, ni que le tengo que demostrar a la sociedad nada, pero indudablemente por eso nació la importancia del caminar. Después de eso he hecho muchas otras carreras. La motivación principal es second chances. Si tienes una segunda oportunidad, haz lo mejor que puedas con ella. Entonces, eso es lo que hago, eso es lo que pienso cada vez que voy a caminar. Mira, das en un punto que iba a tocar después, pero creo que es el momento perfecto. Porque yo me imagino que hay muchas personas de tu vida que ven lo que te pasó y te tratan de una manera distinta. Como que, ay, pobrecito, lo siento mucho, es un constante recordatorio. ¿Cuál es un concepto erróneo que la gente tiene de ti y de este mundo en general? Precisamente por eso que dices, yo por lo que comencé a caminar. A mí la gente me podía mirar, pobrecito, le pasó esto, pobrecito, no puede caminar o camina así. Yo quería demostrar que no hay por qué sentir lástima ni poner li- limitantes entre tú y yo. Somos iguales. Yo puedo hacer lo que tú haces. Tú caminas 10 kilómetros, yo también puedo. Pienso que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Miramos a las personas que tienen alguna discapacidad como si fuese algún problema. Y no, el problema lo tenemos nosotros. Esas personas que tienen discapacidad no tienen problema absoluto, más bien los debemos mirar con admiración, pero no es así. Claro, como el cambiar el enfoque, o sea, no es el pobrecito, sino que admirable que la vida te haya mandado este gran reto y tú lo estás afrontando de esta manera, o sea, con pa'lante y ya, con apoyo de tus familiares y tus amigos, pero al final tú dijiste que el 40% es de tus padres, 20% de tus amigos, pero también mucho tiene que ver de ti, o sea, de verdad, de esas ganas de querer superarte. Sí, el otro 40% lo hice yo. Yo no puedo decir que no me involucré muchísimo esfuerzo de mi parte, pero sin el entorno que tenía en ese momento, que sigo teniendo hoy en día, no hubiese podido alcanzar lo que alcancé y lo que estoy alcanzando todavía. Claro, es una constante carrera. No es una carrera rápida, sino un maratón que va a tomar toda la vida. Sí, Ok, Douglas, entonces te gradúas de la universidad,
ya estás caminando, ya estás hablando, ya comienza una nueva etapa para ti, te decides mudar a los Estados Unidos y aquí comienza un nuevo momento para ti, para tu familia. Creo que una de las primeras cosas que haces es que haces un curso de preparación de impuestos con H&R Block. Quisiera que me hablaras un poco de ese comienzo en los Estados Unidos y básicamente y que toquemos un poco de tu trayectoria profesional hasta donde estás ahorita. Correcto. Yo llegué aquí a Estados Unidos y era contador, me gradué como contador público allá en Venezuela, así que lo pensé, vamos a hacer un curso en el Turner Block, que es una compañía de hacer impuestos aquí en Estados Unidos. Por ahí comenzó mi inclinación por la parte de impuestos, porque yo soy contador, pero me especializo en la parte de impuestos. Por ahí nació mi interés en el área. Después de eso pasaron muchas cosas que me llevaron a seguir trabajando en el área y convertirme en Enrolled Agent del IRS. ¿Qué es un enrolled agent del IRS? Eso me permite representar clientes frente al IRS. Como que si a ti te llega una carta o tienes una auditoría con el IRS, un enrolled agent puede representarte ante la agencia para que tú no tengas que o sea, para que tú no tengas que hablar con el IRS, hablo yo por ti. Claro, ok, eres un representante para las personas. Sí. Entonces, bueno, habiendo logrado ya este certificado, diploma, pues para mí el área de impuestos ha sido mucho más interesante porque ya tengo mucho que ver con la agencia de impuestos de Estados Unidos. Entonces, pues es lo más alto que puedes llegar en la parte de impuestos. Después de eso, seguí desarrollándome en el área, sigo estudiando, estoy ahorita tomando los exámenes para ser un CPA, un Certified Public Accountant. Así que mi desarrollo profesional ha sido en Estados Unidos muy grande, pero va a seguir siendo bastante Claro. grande en el futuro, espero. ¿Y llevas en esta compañía en la que estás trabajando cuánto tiempo? 6 años y medio. Qué genial. Sí, porque yo vi que también, o sea, llegaste a los Estados Unidos, hiciste este curso, pero también hiciste un máster en accounting en Florida Atlantic University. Sí. ¿Cómo me salté ese hito en mi vida? Hice un máster, comencé justo antes de la pandemia, lo terminé en el 2022 por todo el rollo de la pandemia que no me dejaba estudiar o no me dejaba asistir a la universidad. Finalmente, en mayo de 2022, logré graduarme como máster en contabilidad en la universidad que mencionas, en Florida Atlantic University en Boca Raton. Y ahora que estás haciendo el CPA, son varios exámenes y tu plan es terminar estos exámenes para finales del año que viene o cómo funciona eso. Sí, son 4 exámenes, pasé uno ya, voy por el segundo, pero como la vida del contador es una vida bastante esclavizante, requiere mucho trabajo, entonces como que tengo que balancear el trabajo y los exámenes, así que mi expectativa es terminar los exámenes para fines del año que viene, sí. Ok, ok, perfecto. Quisiera ahora adentrarme un poco más a algo que vi en uno de tus posts que me llamó mucho la atención. Y es que fuiste a un evento de Tony Robbins, el Unleash the Power Within. Tony Robbins para mí fue una persona que a mí me ayudó mucho a superar mis propios conceptos de mí mismo y a entender que en verdad el poder de la mente es impresionante. ¿Cómo fue ir a uno de esos eventos? Y para los que no sepan, Tony Robbins es un coach para las personas. Ha hecho coaching de equipos, de presidentes, de personas súper importantes. Y él hace este tipo de eventos súper grandes a través del mundo. Y tú, Douglas, fuiste a uno de ellos. Sí, yo fui uno de ellos. De verdad que para mí, Tony Robbins, yo no sabía quién era Tony Robbins al principio, pero en la empresa tenemos una cultura bastante de motivación, o sea, la empresa nos motiva realmente y entonces nos presenta a Tony Robbins y ahí es cuando conozco acerca del tema. Y sí, fui a un evento de Tony Robbins eso fue ya en el 2019 creo, o 18 quizás.
valió la pena. En verdad que nada de lo que ahí dijeron, quizás yo no lo había oído antes, pero que te lo digan y te lo digan y lo repitas, me demuestra que el poder de la mente es infinito, en verdad es infinito. ¿Hay algo específico que a lo mejor hayas aprendido de él o alguna práctica que tú utilices en tu día a día o que te haya ayudado que te haya ayudado en tu vida? Yo no diría que hay nada específico. Sí pienso que todos nosotros nos hace falta ir a algo como Tony Robbins. Quizás no sea como Tony Robbins, pero todos necesitamos algo que nos abra los ojos. Que nos abra los Ok, ojos y nos haga... Porque a veces uno tiene una imagen incorrecta de lo que es el mundo, de lo que es uno mismo. Y uno necesita que alguien te eche un balde de agua y te diga, lo que estás pensando no es así, esta es la verdadera realidad. Y ahí es cuando realmente vas a empezar a caminar sobre cemento en vez de estar caminando sobre las nubes. ¿me puedes hablar un poco de qué es lo que pasa en esos eventos? Que dices que es como un balde de agua fría. Bueno, los eventos como tal no son la persona que te echa el agua fría, pero el hecho de que esos eventos duren lo que duran, que tú hagas el compromiso de ir el tiempo, que esos eventos duran 3, 4 días, al menos el Unleash Power Within, eso es lo que dura, que tú hagas el compromiso de ir 4 días a un lugar, escuchar motivación, realizar los ejercicios que te indican hacer en esos eventos, involucra mucho compromiso de ti mismo. Entonces, compromiso es el balde de agua. Es más o menos la comparación. Claro. Y demostrar que si puedes hacer, que te trazas un reto y lo alcanzas. Y también yo creo que me imagino yo que la energía que uno siente estando con tantas miles de personas, como que en el mismo, con el mismo objetivo, digámoslo así, debe ser bastante Sí, impresionante. es precisamente lo que te digo del compromiso. No solamente cuando tú vas a esos eventos, no solo tú hiciste el compromiso de estar ahí los 3 o 4 días que dura, sino que 20.000 personas más también lo hicieron. Entonces, Wow. codearte con ese tipo de personas es estimulante para ti. Yo creo que Tony Robbins se le habla mucho sobre las rutinas y que si hábitos específicos para mantener una mente clara. ¿Tú practicas algo de eso? ¿Tienes alguna práctica de meditación o algún tipo de cosa que te ayude a aclarar esa neblina mental que uno a veces puede tener? Mm, yo diría que sí. Lo que pasa es que no lo veo o no lo vi nunca como una meditación, porque no es lo que yo pienso que es. Pero sí es como una meditación. Yo, cuando tengo un problema, lo primero que hago es analizarlo, qué debo hacer para solucionarlo y qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir. Y esa es Ok. una de las cosas que más hicieron hincapié en el Unleash the Power Within en el que yo estuve y una herramienta que todavía hasta el día de hoy cargo conmigo. ¿Y es algo que haces mentalmente, que lo hablas o cómo funciona ese proceso? Es mental, es Ok. mental. Sí, sí, es totalmente mental. Yo no lo hablo con nadie, no lo hablo en voz alta conmigo mismo, no me hace falta. Todo es Todo mental. es mental. Qué bien. Ok, te quiero preguntar por algo que a mí me ha llamado mucho la atención de ti y que lo comentan también tus amistades. Que eres una persona que tienes un humor muy particular. A mí tu biografía en Instagram me gusta, siempre me ha gustado. Y es, para lograr el 95% de las cosas, solo necesitas el 50% de tu cuerpo y para todo lo demás existe Mastercard. Este, y yo escucho esa frase y me acuerdo de ti, como, o sea, siempre. ¿Qué significa eso para ti? Sí, esa es otra de las frases que hace años que no me sentaba a pensar. La frase, obviamente, sabes de dónde viene, para los que no lo sepan.
bueno, había una propaganda muy famosa en Latinoamérica. O sea, para todo lo demás existe Mastercard. Entonces, pues pensé que esa frase tan cómica y tan de la época en la que vivíamos, en la que vivimos, pero bueno, ya no se escucha esa frase, pero era, yo pienso que en el 2010 Ujú. esa era una de las 5 frases más La escuchadas. frase del momento. Entonces, sí, bueno, yo pensé que iba a ser muy interesante e inteligente aplicar esa frase que tanto me marcó a mi situación particular. Yo lo que tengo es un poco más del 50% de mi cuerpo funcional. Digamos, no tengo 50, tampoco tengo 90. Yo todavía no tengo una secuela. Ok, Yo camino, pero camino con dificultades. Yo no puedo mover la parte derecha de mi cuerpo, de mi brazo, digamos. Puedo mover el brazo, pero la mano me cuesta más. Tengo una parálisis facial. Yo cuando me río más de este lado, del lado del lado izquierdo. izquierdo, que del lado derecho. Eh, entonces yo no tengo el 50% de mi cuerpo, perdón, el 100% de mi cuerpo. Yo tengo un poco más del 50, pero no me hace falta más. Yo con un poco más del 50% de mi cuerpo he logrado lo que he logrado, así que en definitiva eso es lo que necesitamos, un poco más del 50. Claro, actitud y determinación y consistencia es la clave. Te quería preguntar, ¿te frustra esto? O sea, ¿cómo este proceso de todavía no, como dices tú, no tener el 100% de capacidad motriz? Hay, No, ¿no? no me frustra para nada, no me frustra. De hecho, si volviese a nacer, bueno, obviamente si volviese a nacer ese día no salgo de mi casa, pero eh, no tengo ninguna frustración por lo que he hecho. Siento que, bueno, yo manejo, no me gusta hacerlo, no lo hago tanto, pero yo manejo. Yo voy al trabajo sin problema, yo eh, puedo hacer todo lo que hubiese hecho si no hubiese pasado ese evento Claro, en mi vida. Si, yo a veces me puedo pensar, si no hubiese pasado ese evento en mi vida, ¿qué estaría haciendo hoy? Probablemente esté haciendo lo mismo o estuviese haciendo lo mismo que estoy haciendo. Porque no hay ninguna limitante. ¿Por qué estaría frustrado? claro. No, me parece genial. Al final, yo creo que son los conceptos erróneos que pueden tener la gente y que tú demuestras que no es así. Te quisiera hacer otras preguntas y son más dadas a un escrito que tú pusiste, que es, no les puedo decir que mi vida es mejor ahora, porque es mentira. No les puedo decir que es peor, porque es injusto. Lo que les puedo decir es que fue un gran año. Y yo creo que dos cosas. Escribes muy bien y en verdad tienes como que siempre pones un mensaje un poco reflexivo en tus posts. Es algo que es una manera de ver la vida que ahora haces. O sea, siempre estás como que en modo más reflexivo con tus cosas. Indudablemente, indudablemente que sí. Tengo 31 años y de los 31 años no puedo decir que todo ha sido bonito, todo ha sido bien, pero te puedo decir que mi vida ha sido de las mejores que pude pensar en tener. Entonces, cuando puse ese post me refería a esto. No te puedo decir que mi vida es mejor ahora porque es mentira. No te puedo decir que es peor ahora porque es injusto. Pero te puedo decir que hice lo mejor que pude con el año que tuve y estoy bastante feliz con eso. Pero no siempre fue así, no siempre fui el Douglas que soy hoy. También tuve mis épocas, nunca estuve deprimido. Gracias a Dios nunca lo estuve, estuve lejos de estar. Pero la manera que veo la vida hoy no es la misma
que hace 5 años. Eso sí, estoy seguro que no. ¿Qué es lo que cambia en tu vida para hacer ese shift de perspectiva? ¿O cuáles son las cosas que afectan eso que dices en tu mente? Bueno, simplemente pienso que es algo de madurez, es algo que todos nos damos cuenta de las cosas realmente importantes en la vida, como a los 40, 45 años. Yo, gracias a Dios, lo pude ver antes. Claro. Pienso yo que pude verlo antes. Cuando tú te das cuenta de las cosas que realmente importan en la vida, te das cuenta que todo el tiempo que viviste antes, básicamente lo perdiste. No estabas enfocándote en lo que tienes que enfocarte. Te estabas enfocando en cosas que no importan. Entonces, este shift en mi vida no tuvo un detonante, no tuvo un Ok. evento que lo produjera, pero simplemente es el acumulado de estos 10 12 años que he pasado que me han hecho darme cuenta de las cosas que realmente importan. ¿Y para ti cuáles son esas cosas? La familia es la primera. Tus padres, yo no tengo hermanos, soy hijo único, pero si los tuviese, o sea, si tuviese hermanos, ellos sin duda fueran la segunda cosa más importante. La tercera cosa más importante diría que depende. También tienes que buscarte a alguien que te acompañe en esta vida. No puedes vivir solo. Tienes que encontrar a alguien que comparta las mismas visiones de la vida que tú tengas. Eso sería la tercera. Si todavía no lo tienes, la tercera es la ayuda al Ok. prójimo. Uno le debe mucho a la sociedad, y uno tiene que retribuirlo. Uno también, la sociedad te debe mucho a ti, pero tú también le debes mucho a la sociedad y necesitas ayudarlo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me afecta es cuando me entero que un amigo o un conocido está enfermo, o tiene alguna enfermedad grave. A esa persona hay que ayudarlo. Y que tú tengas ese sentido de caridad, pienso que es la tercera cosa más importante en tu vida. Todo lo demás puede venir en cualquier orden, pero no es tan importante como las primeras tres que te di. Claro. Sí, la ayuda al prójimo es sumamente importante porque también cuando tú ayudas, también te estás ayudando a ti mismo. De alguna manera u otra, eso habla mucho de tu persona. A mí, por ejemplo, Ajá. yo soy un ejemplo, o sea, yo ayudo al prójimo, pero también porque me ayudaron mucho a mí. Claro. Cuando el evento, yo recibí muchísimo apoyo y no solamente de mis amigos, gente que me conocía, gente que rezó por mí. Y aquí voy a revelar un poco mi edad, porque voy a decir un potazo. La gente hizo un potazo Me acuerdo. por mí, eso ya no se ve, ya nadie recoge dinero en los semáforos, pero cuando mi accidente, mis amigos salieron a hacer un potazo por mí. eh, Gente que no me conocía me escribía o me deseaba lo mejor, entonces yo no puedo sino hacer lo mismo. Claro. Me ayudaron mucho a mí en el 2010, tengo que ayudar Claro, y qué bonito en lo que puedo. poder tener la capacidad ahora, como dices tú, la segunda oportunidad y en verdad tomar esa oportunidad al máximo. Bien, estaba viendo ahí un documental que hace una amiga de nosotros en común, que es Francis Villasmil, con otras amigas. Este, y en el documental, tu madre, hay una referencia que a mí me llamó mucho la atención, que ella dice que ella está yendo al hospital y ella dice, yo tengo la capacidad de llegar si estoy serena. Y eso me pareció me llamó mucho la atención porque cualquier otra persona pierde la capacidad de estar sereno. Esa actitud de tu madre, no sé si tu padre también es así, la adoptaste tú, o sea, como que esa manera de ver la vida con, vamos a tomar un segundo, vamos a respirar, como dices tú, lo de los problemas, es algo que tú también haces. Creo que no lo hacía, al momento del accidente no lo hacía. Eh, Cuando tenía un problema, más bien
sentía como Mm, desesperación de soltarlo. Necesito arreglarlo ya. Pero ahora más bien es como lo que dice mi madre o mi mamá en ese video. Eh, yo voy a llegar si estoy sereno. ujú, Si estoy sereno, yo voy a llegar. Para los que no sepan, el contexto es, yo caigo al suelo en el momento del accidente, llamo a una ambulancia y la ambulancia nunca llega. Y mi mamá es la que me lleva al hospital. Mi papá no estaba, mi mamá iba conmigo en el carro. Yo estaba tirado y ella sentía muchísima desesperación por llevarme al hospital, pero ella no podía pasarse una luz roja, ella no podía ir a 120 kilómetros por hora, ella necesitaba, para que llegáramos al hospital, ella necesitaba estar serena. Ella, si había una luz roja, ya lamentablemente tenía que parar, porque si no paraba podía chocar, y si chocaba era claro. peor. Entonces, de verdad que esa frase de mi mamá nunca la había pensado, pero es clave en la vida. Yo nada más voy a lograr llegar si me calmo. Si me calmo, respiro, analizo y actúo. Claro, siempre con calma, sin desesperación. Qué importante. Porque al final yo creo que en la vida cuando nos presentan problemas, si uno no toma un segundo para pensar, para respirar, para volver al presente y decir, ok, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué tengo que hacer? Te puedes salir desbocado y no hacer lo que en verdad tienes que hacer. Totalmente. Ok, me quiero ir a una parte un poquito más filosófica, que es lo que me gusta a mí, es en la parte final del podcast. Y te voy a hacer varias preguntas donde nos podemos adentrar y profundizar cuando tú quieras o podemos hacerla más rápido dependiendo, o sea, esto va contigo como tú lo quieras hacer, ¿te parece? ¿Mm? Ok. Si tuvieses la oportunidad de hablar con el Douglas del 2011, ¿qué le dirías en ese momento? Ya te solté una cosa, le diría, no salgas de tu casa el 11 de diciembre, por favor, quédate en tu casa, cierra todas las ventanas. Pero ¿qué le diría aparte de eso? Sería que todo iba a estar bien. Yo en ese momento no sabía qué pensar. O sea, yo no estuve deprimido porque realmente no comprendía la gravedad del asunto. Llegó un punto en que sí, más o menos entendí lo grave que estaba y lo grave de toda la situación. Entonces, ¿qué le diría yo en ese momento? Sigue haciendo lo que estás haciendo, que vas a llegar. Porque, y eso es clave en todo en la vida. O sea, todo lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo bien, síguelo haciendo, aunque no te esté dando el resultado de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo está bien y a la final de tanto hacerlo, vas a llegar. Claro, la importancia de la constancia. Y a mí esa pregunta siempre me llama un poco la atención porque la gente, o sea, es ver cómo los puntos se conectan mirando hacia atrás siempre es distinto porque cuando tú estás enfrentado a ese problema en el momento es cuando no sabes qué es lo que va a pasar porque el futuro es incierto. Pero es curioso porque la mayoría de las personas, cuando tú le haces esta pregunta, es todo va a estar bien. Y yo creo que ese es el mensaje final. O sea, si confías y tratas y haces lo mejor, todo va a salir como tiene que salir. Sí, y cuando te lo dicen, porque estuve ahí en esos zapatos, cuando te lo dicen, provoca decirle, ¿por qué me estás diciendo eso? Es mentira, no me lo digas más nunca. Es muy fácil decirlo, pareciera mentira, pero no lo es. O sea, sigue haciendo lo que estás haciendo, que de tanto hacerlo, lo vas a conseguir, no hay duda. Claro. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué estás aportando al mundo que no estaba allí antes? Yo pienso definitivamente que no estoy aportando al mundo la cantidad que debería aportar. Como te digo, la cantidad de apoyo que yo recibí
no es igual la cantidad de apoyo que yo estoy dando hoy. O sea, yo recibí mucho más de lo que doy y eso está mal, tiene que cambiar. Pero, ¿qué estoy aportando? Eh, ejemplo, yo soy un ejemplo de lo que puedes llegar a conseguir si sigues haciendo lo que estás haciendo. Entonces, mucha gente, igual que yo, en ese momento, escuchaba, no, sigue haciendo lo que estás haciendo, que todo va a estar bien. Yo les quería decir, no me mientas y no me digas eso nunca más. Pero si yo hubiese tenido un ejemplo, o sea, si yo hubiese visto a alguien como el que soy hoy, y sí lo vi porque tuve mis ejemplos, tuve mis personas que fueron mis modelos a seguir, esa persona le pasó esto y mira cómo está. Yo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo para estar así. Entonces, ¿qué aporto yo a la sociedad? Yo soy un ejemplo. Si alguien más está viendo este video y me ve y ve cómo estoy, quizás entienda que sí tiene que seguir haciendo lo que está haciendo y sí todo va a estar bien. Ese es mi mayor aporte. Claro. ¿Te acuerdas de quiénes eran tus modelos a seguir en ese momento? O sea, ¿tenías alguna referencia a la que mirar hacia adelante? Sí, por supuesto. Um, o sea, tenía eh, gente famosa, por ejemplo, hay un jugador que se llama de fútbol que se llama Salvador Cabañas. Tuvo algo tuvo un evento parecido, más o menos en una época parecida. Entonces él era alguien que yo veía eh, a veces cuando escuchaba las noticias, no, ya camina, ya hace tal supuesto. También tenía modelos mucho más normales que él y eran mis verdaderos modelos. Gente que yo conocí en Maracaibo que tuvo algún evento similar, por las razones que fueran, totalmente distintas a las mías, parecidas a las mías, pero a la final teníamos mucho en común por las secuelas que nos habían quedado. Y ellos habían pasado ya 3 años, 4 años, 5 años de eso y yo los veía y yo decía, mira cómo están, están mucho mejor de lo que yo estoy hoy. ¿Y qué hicieron ellos? Seguir haciendo lo que están haciendo, seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, los veía, ¿cuál es el ejemplo que debo seguir? Seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y eso es el mayor aporte, ellos fueron mis ejemplos y aquí estamos. Y hablas de las secuelas. ¿Hoy en día sigues haciendo algún tipo de terapia? ¿O ya eso termina? ¿O cómo funciona eso? Sí, tengo todavía secuelas y sí, uno sigue mejorando. Después de los 2 o 3 años, la mejora es mucho más lenta, mucho más difícil de alcanzar. Entonces, como que no tiene sentido mantener un horario tan estricto como el que mantenía antes. Claro. 2 horas en la mañana de terapia, 2 horas en la tarde, luego lenguaje. Pero sigo haciendo terapia. Ya no me hace falta quizá, o bueno, quizás sí, pero no lo estoy haciendo ir a un centro de rehabilitación y hacer una terapia. Yo mismo sé hacer mis terapias Claro. ocupacionales, yo sé qué hacer con la mano, que sirve como ejercicio, puedo ir al gimnasio, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que puedo hacer, porque no todos los ejercicios los puedo o debo hacer. Entonces es un proceso que no para. No voy a un centro de rehabilitación a hacer una terapia como lo hacía antes, pero sí, sigo haciendo mis terapias eh, personal, A tu manera. en mi manera. Perfecto. Hay una pregunta que me gusta hacer y la he hecho en todos los episodios, así que creo que va a ser un staple de comentar, que me la robé de Tim Ferriss. Y es, si tuvieses la oportunidad de escribir algo en una valla publicitaria, sea una foto, una imagen, una canción, que estuviese a la vista de millones de personas, que pusieras en esa valla. Hay varias frases. Bueno, hay dos en particular que me Ok. gustan. Hay una en particular que es muy larga, sé que quizás no sería como para una Pero valla, ¿cuál es esa? pero es,
no es que siempre que lavas el carro llueve, sino que no te acuerdas de las veces que lo lavas y no llueve. Mm, Y eso me parece exactamente, bueno, me parece muy asertiva esa frase, porque me pasa y es algo que, o sea, yo cada vez que lavo el carro llueve, no, o sea, no puede ser. No, no es que llueve cada vez que lavas el carro, es que no te acuerdas de las veces que lo lavas y no llueve. claro. Porque habla de cómo a veces nos enfocamos nada más en las cosas negativas y no nos damos cuenta de las cosas positivas que nos están pasando. Exacto, exacto, es clave. En verdad que esa es una de las frases que más me ayudó. Esa frase la aprendí como 2 o 3 meses antes del accidente y me ayudó, sí, y me ayudó muchísimo. Era mi biografía antes de la que tengo ahora en Twitter, en Instagram. eh, Me ayudó a llegar a los primeros 5 años. Al principio de la entrevista te dije que segundas oportunidades era mi segundo moto, porque el primero era ese. El segundo es segundas oportunidades. De verdad que la frase que yo colocara en una valla, como tiene que ser corta, simplemente pusiese un brindis por las segundas oportunidades. Porque simplemente quiero resaltar el valor que tienen las segundas oportunidades. Y si la tienes, tómala. Tómala y bótala de jonrón, porque quizás no hay una tercera. Yo he escuchado TED Talks y entrevistas de personas que han sufrido algún tipo de accidente, algún encuentro cercano con la muerte o alguna enfermedad terminal, un cáncer. Y ellos siempre dicen que no es que se arrepienten o no es que esto sea lo más importante que les haya pasado, pero lo que crea es la perspectiva de volver a ver la vida con ojos frescos. O sea, como que, ok, estoy aquí de verdad, déjame, como dices tú, botarla de jonrón porque ya la vida me dio esta segunda oportunidad. Déjame echarle pichón acá. Definitivamente, como te dije también al principio, una segunda oportunidad no tiene que ser una segunda oportunidad a la vida, puede ser una segunda oportunidad al amor o una segunda oportunidad en el trabajo, pero sencillamente cuando tienes una segunda oportunidad, mírala bien, aprovéchala y sácala del parque. O sea, no hay otra. La sacas del parque porque son muy escasas las segundas oportunidades. Tienes que aprovecharlas. Claro. Una última pregunta para despedirnos acá. ¿Con qué mensaje te gustaría despedirnos y dejar a la audiencia? El mensaje es la constancia. Sencillamente es el camino para lograr todo lo que tú quieres en la vida. No vas a llegar sino haciendo lo que haces todos los días. Párate todos los días y haz lo mismo que haces. Si está bien, por supuesto, si tú crees que lo que estás haciendo está bien, síguelo haciendo, aunque el resultado sea negativo. Hoy fue negativo el resultado, pero mañana no lo va a ser. La constancia es la clave. Todos tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, aunque no nos parezca que lo que estamos haciendo es lo que nos va a hacer lograr lo que queremos lograr. Claro, tener tu objetivo claro y ir constante hacia él. Genial. Bueno, Douglas, de verdad un placer haber estado aquí hablando contigo. Gracias por el tiempo y espero en verdad que nos veamos pronto. Sí, sí, espero que sí. Espero que sí, y no, por nada, no te preocupes, en verdad que muy contento de estar en tu programa y muy emocionado por ver los demás programas que puedan seguir. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, que estés muy bien. Y así llegamos a otro final de Eco Mental. Espero que hayas encontrado algo que te inspire o que te haga pensar. Y agradezco de corazón que hayas compartido este tiempo conmigo y con nuestro invitado Douglas. Si encontraste valor en este proyecto, me harías un grandísimo favor si te suscribes en Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Ahí nos puedes dejar reseñas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Eco Mental.